Después de 2 años cuidando a un CEO paralizado, finalmente se recuperó. Y lo primero que hizo, le propuso matrimonio a la mujer que lo había abandonado, su amada ex. Los medios lo llamaron un amor que superó todas las pruebas, una pareja por fin reunida. Levanté la cabeza, mirando la enorme pantalla en la plaza que transmitía la propuesta en vivo. No dije nada. Solo saqué el anillo de mi bolsillo y lo arrojé a la basura. Lo que le debía, por fin lo he saldado. La gente en la calle peatonal se había detenido por completo, alzando la vista hacia las pantallas exteriores. No era solo esta plaza. Cada gran pantalla de West City transmitía la misma propuesta. Las imágenes eran tan nítidas que captaban el brillo de las lágrimas en los ojos de la futura novia. Con solo un vistazo, cualquiera sabría que era obra de Leon Scott. En los últimos meses, antes de su recuperación total, pasó casi todos los días planeando esta propuesta. Incluso los fuegos artificiales, él mismo eligió los patrones exactos. En ese entonces, sostenía la parte trasera de mi cuello con los dedos fríos y me preguntaba, ¿qué flor te gusta? Le dije, jacintos. Pero en la pantalla, todo el lugar estaba sumergido en un mar apasionado de rosas. Y la mujer que estaba en el centro no era yo. Era su exnovia, la diseñadora de celebridades Amy Deb. Alcé la vista en silencio. La propuesta ya había llegado al momento en que Leon se arrodillaba. El anillo de diamantes en esa caja de terciopelo negro brillaba como una estrella. En comparación, el que tenía en mi bolsillo ni siquiera merecía ser llamado anillo. A mi lado, un grupo de chicas chillaban de emoción. Dios mío. Leon Scott, CEO del grupo Scott, se ve increíble con ese peinado hacia atrás. Con razón lo llamaban el Playboy de West City. Parece que el Playboy por fin cayó. Dicen que Amy Deb lo dejó todo para cuidarlo durante los 2 años que estuvo paralizado. Es como un cuento de hadas hecho realidad. Apreté en silencio mi muñeca, donde aún quedaba una leve cicatriz marrón, recuerdo de aquellos 2 años en que lo cuidé. En ese entonces, Amy Deb había roto con Leon y se había ido a Milán para continuar sus estudios. La multitud contuvo el aliento. La propuesta había llegado a su clímax. Amy bajó la cabeza, con los ojos llenos de emoción, y susurró entrecortadamente, «Acepto». El anillo se deslizó en su dedo y Leon se puso de pie para besar sus labios. En ese preciso instante, los fuegos artificiales explotaron sobre toda West City. Con semejante despliegue, no solo West City, probablemente todo el país ya lo sabía, lo cual tenía sentido. Leon siempre fue así, cuando amaba a alguien, quería que todo el mundo lo supiera. La multitud estalló en gritos de emoción. La chica a mi lado me golpeó la cabeza sin querer al moverse entusiasmada y me agarró de la muñeca. Son perfectos juntos, ¿no te parece? Ignoré el dolor en mi muñeca y sonreí levemente. Perfectos. Ella notó mi rostro pálido y finalmente soltó mi brazo, abriendo la boca para disculparse. Pero para entonces, ya me había girado y me alejaba, tragada por el bullicio de la celebración. A mis espaldas, en la enorme pantalla, los amantes se besaban con pasión mientras la ciudad aclamaba y los fuegos artificiales florecían sobre el cielo. Me detuve de golpe junto a un basurero. Agachándome un momento para recuperar el aliento, me puse de pie lentamente y saqué del bolsillo un anillo opaco y sobredimensionado. No era bonito, no me quedaba bien, pero, afortunadamente, ya no tenía ningún motivo para conservarlo. Lo dejé caer en la basura. Mi corazón nunca se había sentido tan en calma. Ni una sola lágrima cayó. A partir de este momento, lo que le debía a la familia Scott, lo que le debía a Leon, estaba completamente saldado. Fui expulsada del grupo Scott. Antes tenía mi propia oficina privada. Ahora, ni siquiera encontraba un escritorio. Recursos Humanos me entregó una caja de cartón. Asistente especial Byte, aquí están todas sus cosas. Tenía una reputación decente en la empresa, así que ella bajó la voz. El presidente Scott firmó personalmente su despido. Recibirá compensación. Solo váyase rápido, sí. Fue amable al decirlo, pero podía imaginar lo que Leon realmente dijo. Díganle que se largue. Probablemente lo dijo recostado en una silla, con indiferencia, como si yo no valiera nada. Me costaba cargar la caja. Al pasar frente a mi antigua oficina, por fin vi quién era su nueva dueña. Ya la habían transformado en la sala personal de Amy Deb. Borradores de diseño estaban esparcidos de manera casual. Fotos de ella y Leon, sonriendo con intimidad, ahora cubrían la pared donde yo solía pegar su agenda apretada. Aparté la vista. Mis dedos, aferrados al borde de la caja, se pusieron blancos por un momento. Luego lo solté. Olvídalo. Fui empujada al suelo en la entrada de la empresa. La caja se volcó y mis pertenencias se esparcieron por la acera. Había demasiada gente. El tacón de aguja de alguien aplastó el dorso de mi mano. El dolor fue agudo, punzante. El mar de reporteros y curiosos se agitaba en una sola dirección. Apretando mi mano, levanté la cabeza y vi a Amy Deb del brazo de Leon, haciendo su aparición. A ella le encantaba el rojo. Su cabello negro y su vestido carmesí la hacían resaltar, pero el hombre a su lado la eclipsaba por completo. Leon no soportaba las multitudes. Se veía molesto, girando la cabeza con fastidio. Y aún así, seguía protegiendo a Amy con cuidado.
Los reporteros los rodearon, alzando micrófonos, lanzando preguntas sin parar. Señorita Deb, su propuesta ha sido la tendencia número 1 durante toda una semana, como la protagonista de este romance de cuento. ¿Quiere decir algo? Amy sonrió, radiante como siempre. Solo estoy agradecida de que, durante los 2 años más oscuros de su vida, yo haya estado a su lado. León siempre estuvo en la cima, bendecido, admirado, hasta que un accidente lo dejó paralizado por 2 años. Durante ese tiempo, fue apartado por el mundo y tratado con frialdad. Cualquiera, tendría más derecho a decir que estuvo con el que Amy Deb, quien abordó un avión y se fue a Milán. Solo yo me quedé, pero León no desmintió sus palabras. Al contrario, parecía feliz. Se entregaba a la mentira. Bajó la mirada, observando a Amy con una expresión suave y cariñosa, como un viento salvaje que finalmente había encontrado descanso en la orilla. Los flashes explotaron a su alrededor, mientras los reporteros capturaban el momento en que se miraban a los ojos. De pronto, León se giró. Su mirada atravesó la multitud y se clavó directamente en mí. Sus ojos eran casi gélidos. Sostuve su mirada en silencio, con una leve sonrisa. Mi corazón, sorprendentemente, se sentía liviano. Frunció el ceño, casi sin darse cuenta. La verdad, yo también estaba agradecida. Agradecida de haber sido, durante los 2 años más oscuros de su vida, la única persona a su lado. Cada gesto de bondad que le ofrecí ahora ha sido devuelto. El taxi aún no llegaba. Tenía el azúcar baja. El estómago me dolía. Me agaché en la acera, con la mano presionada contra el abdomen. La mano que me habían pisado ahora estaba hinchada, sangrando, latiendo de dolor. Amy Deb, para León, debía ser alguien verdaderamente especial. Conocía a León desde hace mucho tiempo. Nació como el príncipe heredero de la familia Scott, el sucesor designado. A medida que crecía, sus escándalos eran innumerables, pero la única novia que reconoció públicamente fue Amy Deb. Su reconciliación no era una sorpresa. Un claxon repentino me sobresaltó. Instintivamente levanté la vista. Un coche negro y elegante se detuvo frente a mí. La ventanilla se bajó lentamente, revelando el rostro familiar y lánguido de León. Golpeaba rítmicamente el volante con los nudillos. Otra vez con dolor de estómago, mis pestañas temblaron. Él soltó una risa burlona, con los ojos llenos de desprecio. Te lo mereces. Bajé la mirada. Era como si hubiera vuelto 2 años atrás, a cuando León me trataba como basura. En aquel entonces, una vez me dijo que para alguien como yo, simplemente estar viva ya era un regalo. Solo ahora comprendía que toda su supuesta ternura posterior no fue más que una actuación. Le aterraba que me fuera porque si lo hacía, nadie más cuidaría de él. Lo ignoré. El sonido de tacones se acercó por detrás. Amy Deb pasó a mi lado y se sentó en el asiento del copiloto, haciendo un puchero. León, perdón por llegar tarde. Los reporteros eran imposibles de esquivar. No debí dejar que fueras tú primero, podrías haberme protegido. Mientras se abrochaba el cinturón, giró la cabeza y me vio. Su voz se cortó a la mitad y el color se desvaneció de su rostro. Turbada, insistió, León, vámonos. Ya vamos tarde para la gala. León frunció el ceño, casi por reflejo. Soporté el dolor, lo miré y supe que sería la última vez que hablaríamos. Vi la transmisión en vivo del compromiso, dije suavemente, el evento real superó incluso el boceto que me mostraste aquella vez. Vacilé un momento antes de añadir, todo se veía perfecto, salvo por los jacintos que faltaban. Felicidades. Les deseo toda una vida de felicidad. León no sonrió. Su mano, apoyada en la ventanilla, se tensó de repente, las venas marcadas, los nudillos blancos, como si lo que había oído no fuera una bendición. En esa mano llevaba un anillo de plata, una alianza. Bajé la mirada, sin ver la expresión que me dirigió en ese instante. Amy permaneció en silencio unos segundos antes de hablar en tono suave. León, ya es tarde. No perdamos tiempo con personas que no importan. Encima de mí, una voz cayó, fría y distante. Mónica Byte, no te arrepientas de esto, esperó. Como no respondí, bofó, encendió el motor y pisó el acelerador. Levanté la vista, aturdida, solo para ver las luces traseras del coche mientras se alejaba a toda velocidad. Me recordó a la forma en que solía correr en autos deportivos. Incluso una bendición sincera, si salía de mi boca, lograba enfurecer a León. Estaba enfermo así, pero no me arrepentía. El taxi seguía sin llegar. Resignada, me agaché de nuevo junto a la carretera hasta que mi teléfono vibró en el bolsillo. Un mensaje, ¿dónde estás? Dudé un momento antes de enviar mi ubicación. Media hora después, estaba sentada en la parte trasera de una van ejecutiva, extendiendo la mano con torpeza mientras el joven frente a mí bajaba la cabeza para limpiar la herida. James Wilson levantó la vista. ¿Te duele? Métanse de inmediato, y negué con la cabeza. Él exhaló suavemente y sopló sobre mi piel. La brisa fría hizo que encogiera los dedos por reflejo. Con los ojos muy abiertos, murmuré, dije que no duele. James por fin soltó mi mano y respondió con calma, no te escuché. En ese momento, me sentí como un cortesano traidor cambiando de lealtad. Después de todo, yo había sido la sombra más fiel de León.
Cada pelea en la que Leon se metía, al menos 10 de 10, eran contra James. Desde los patios del colegio hasta las salas de juntas. Siempre habían sido enemigos acérrimos. Especialmente durante la parálisis de Leon, James casi se tragó todo su imperio. Incluso ahora, aunque Leon y yo ya no teníamos ningún lazo, era difícil romper ese hábito. James se recostó con pereza. Hay una gala esta noche. Aún necesito un acompañante. Bajé la mirada. Mi herida ya estaba vendada. ¿Leon estará allí? James respondió con un despreocupado, no lo miré. Pasó un largo rato antes de que dijera en voz baja. Si esperas usarme para herir a Leon, te decepcionarás. A él no le importó. Mi voz fue suave, una simple declaración de hecho. James jugaba con un encendedor en la mano. Un destello de fuego iluminó sus nudillos. Dijo, nunca se sabe. Giré la cabeza para mirar por la ventana mientras las luces de la ciudad pasaban velozmente. Y de pronto, recordé a Leon a los 17 años. Riendo frente a todos sus amigos, arrogante y cruel, Monica Byte. Jamás me gustaría alguien como ella. James se quedó conmigo todo el tiempo mientras me peinaban y probaba vestidos. Tenía gustos exigentes. Probé más de una docena de vestidos de diseñador antes de que por fin asintiera con satisfacción. La verdad, no quería asistir a la gala, pero cuando James lo pidió, no supe decir que no. Desde que dejé la familia Scott hace medio mes, no me permitieron llevarme nada. Fue la abuela de James, de la familia Wilson, quien me acogió. Así que, cualquier cosa que James pidiera, yo intentaba complacerla. Cuando me probé un vestido blanco plateado, con un dobladillo que fluía como un río de estrellas, James por fin se detuvo. Su nuez de Adán se movió ligeramente. Essen dijo. Miré hacia el espejo y quedé atónita. La chica, que me devolvía la mirada, era tanto desconocida como familiar. Tan deslumbrante que me mareaba. Como si la chica invisible, que una vez se mantuvo en silencio detrás de Leon, finalmente hubiera dado un paso al centro del escenario. Una versión de mí que jamás había visto antes. Extendí la mano, tocando con suavidad la superficie fría del espejo. James se acercó por detrás y dejó caer un delicado collar entre sus dedos. Inclinó la cabeza para abrocharlo alrededor de mi cuello, su aliento cálido contra mi piel. Su voz fue perezosa, casual, Monica Byte. No te estoy pidiendo que los provoques, solo quiero que Leon se dé cuenta de que no solo está paralizado, está ciego. Era la primera vez que asistía a una gala empresarial tan formal. Durante todos esos años junto a Leon, jamás fui la mujer tomada de su brazo. James y yo llegamos tarde, justo antes de entrar al salón de baile. Giré la cabeza y lo miré. La luz lo iluminó en ese instante, mandíbula marcada, perfil apuesto, radiante y deslumbrante. Solo me di cuenta de que lo estaba mirando cuando comenzaron los murmullos a nuestro alrededor. ¿Quién es la chica que viene con el presidente Wilson? Se ven increíbles juntos. Y ese No. Se supone que él nunca trae acompañantes a estos eventos. Entonces, un viejo amigo de Leon, me miró por un segundo antes de soltar. Mierda, esa no es la asistente insignificante de Leon, Monica Byte. Las palabras apenas habían salido de su boca cuando una copa de vino se hizo añicos cerca. Seguí el sonido. Leon estaba no muy lejos, con vino tinto, goteando de los cristales rotos sobre el vestido de Amy Deb. Ella soltó un pequeño quejido, pero Leon no la miraba. Estaba mirándome a mí. Por primera vez en su vida, me veía de verdad, y parecía atónito. Para él, debía parecer tanto desconocida como deslumbrante. Amy Deb alzó la vista. Le tomó unos segundos reconocerme, y cuando lo hizo, su expresión fue de incredulidad. Asentí con cortesía y luego me giré para acompañar a James mientras saludaba a los presentes. Solo entonces Leon pareció notar que había otro hombre a mi lado. El calor desapareció de sus ojos color flor de durazno, reemplazado por un frío cortante. Caminó hacia nosotros con paso firme, extendiendo la mano para apartarme. James reaccionó al instante. Levantó un brazo para bloquear a Leon y me atrajo suavemente detrás de él. Leon miró más allá de él, fulminante. Monica Byte, ven aquí. Jamás había tomado partido por otra persona frente a él. Ni siquiera se me había ocurrido esconderme detrás de otro hombre. Cada vez que me llamaba por mi nombre, sin importar cuán lejos estuviera, yo corría hacia él. Pero no ahora. Ya no más. No me moví. Solo lo miré con calma, mi voz suave y firme, como en todas las veces anteriores que hablamos. Todos estos años, ya hice suficiente. El viento de pleno verano se colaba por las ventanas, cálido y sin peso. Leon, ya no nos debemos nada. Su rostro perdió el color. El verano es una estación de encuentros. Yo era una de las niñas apadrinadas por la familia Scott. Después del terremoto, fue la madre de Leon quien ayudó a reconstruir nuestro condado. Llegué por primera vez a la finca de los Scott cuando tenía 15 años, la estudiante con mejor puntuación del condado en el examen de ingreso a la preparatoria. Había sido elegida para representar al pueblo y entregar obsequios de agradecimiento a la señora Scott. Ella era exactamente como la imaginaba, amable, serena, hablando con los adultos sobre planes futuros mientras atendía incontables llamadas. Se la veía ocupada, pero bondadosa.
Yo estaba de pie, incómoda, y noté una foto sobre su escritorio. En ella, un chico de mi edad miraba la cámara con impaciencia, rasgos delicados, cejas definidas. Parecía un príncipe indomable y arrogante. El mayordomo llamó de repente a la puerta, con el rostro algo tenso. Señora, el joven amo ha salido otra vez a correr en motocicleta. La señora Scott apenas levantó la mirada. Vayan a traerlo. El mayordomo vaciló, evidentemente reacio a la tarea. Uno de los funcionarios del pueblo que nos acompañaba me empujó hacia adelante y rió con nerviosismo. Señora Scott, ¿por qué? ¿No deja que Mónica Byte lo acompañe? Siempre ha sabido llevarse bien con los de su edad. Fue entonces cuando la mirada de la señora Scott por fin se posó en mí. Encogí los dedos y me obligué a asentir. Puedo ir. Aunque no pudiera, tenía que hacerlo. Seguí al mayordomo hasta una carretera sinuosa en la montaña, donde León corría en su moto. Tenía solo 17 años, pero ya era alto y de rasgos marcados. Su motocicleta negra y roja rugía al viento. No se detuvo hasta estar prácticamente encima de mí, frenando justo a tiempo. Cuando se quitó el casco, sus ojos alargados lutían aburridos y perezosos. Paleta de Campbell, dijo, ¿quién demonios eres tú? Había cerrado los ojos, pálida de miedo, realmente pensé que iba a morir. Tardé unos segundos en recuperarme antes de responder, soy Mónica Byte. Su expresión cambió, apenas divertida. Luego vino su segunda frase, ¿la señora Scott te envió para arrastrarme de vuelta? Su rostro se ensombreció de inmediato. León no era del tipo que escuchaba a nadie, pero yo también era terca. Él no se iría, así que yo tampoco. Me quedé de pie al borde del camino y esperé. La primera vez que pasó en su moto, me vio. La segunda vez aún seguía ahí. La tercera vez, quizás avergonzado, finalmente se rindió. Tiró la moto a un lado y caminó conmigo de regreso. Yo lo seguía, asombrada de lo alto que era. El viento de verano nos acariciaba, y fue la primera vez que recordé su nombre. León. La señora Scott decidió que me quedara. Quería a alguien de edad cercana a León para vigilarlo. Así que me convertí en su sombra, el perro guardián que ella colocó para mantenerlo fuera de problemas. León, siendo adolescente, era naturalmente rebelde. Me detestaba. Pensaba que no era más que la espía de su madre. Me molestaba constantemente, pero, sin importar cuántas veces limpiara mis lágrimas, seguía detrás de él. Con el tiempo, dejó de importarle. Como decía León, eres jodidamente molesta. Todos sabían que León tenía incontables romances y escándalos, pero siempre había una chica sencilla a su lado, silenciosa, discreta, invisible, la que aparecía cuando él se descontrolaba demasiado. Esa era yo. Estudiaba con dedicación. Cumplía cada expectativa que la señora Scott tenía para mí. Y nunca dejé de seguir a León. 7, quizá 8 años pasaron así, mientras guardaba en lo más profundo un secreto. El verano, en que terminé mis exámenes de ingreso a la universidad, estaba bajo una glicina, mientras León se apoyaba con desgano en la baranda del jardín. Su voz fue casual, casi juguetona, pero cada palabra me atravesó como una cuchilla. Entonces, ¿te gustó? Me congelé. No pude moverme. No pude respirar. Las flores revoloteaban a mi alrededor, pétalos cayendo suavemente sobre mis hombros. Tardé mucho en poder hablar. Mi voz era ronca. Sin susurré me gustas. León se rió y se fue. Esa noche, fui a buscarlo. Empujé la puerta de un salón privado y lo que escuché a continuación destrozó algo dentro de mí. El príncipe heredero de la familia Scott estaba tumbado en el sofá, riéndose sin control. Su voz no era fuerte, pero me retumbaba en los oídos. No solo en los oídos. Todo el cuerpo me dolía. ¿Quién podría gustar de Mónica Byte? A mí me gustan chicas como Amy Deb. Esa fue la primera vez que oí su nombre. Estaba 2 años por debajo de León en la escuela. Para alcanzarlo, incluso adelanté un curso solo para asistir a la misma universidad. Pero en ese momento lo entendí. Hay cosas que por más esfuerzo que hagas, jamás serán tuyas. La Mónica Byte que conoció a León a los 15 años, nunca habría imaginado que años después su relación seguiría siendo igual de tensa. Ni siquiera una gala pública podía desarrollarse sin drama. Y menos esta noche, la primera aparición pública de León desde su recuperación. Él y James siempre habían sido rivales. Su sola presencia juntos captó de inmediato toda la atención. Con la tensión al máximo, el salón entero los observaba atentamente. Tiré suavemente de la manga de James. Vámonos, susurré. Las pestañas de León temblaron. Aparté la mirada. Por primera vez en tantos años, él me oyó decir, justo frente a él, esas palabras dirigidas a otro. Vámonos. No fue hasta que nos alejamos bastante del salón que me giré a mirar. León seguía ahí, de pie, con la cabeza baja, frágil y helado, tal como el día en que despertó del coma hace 2 años. Aquel día, la señora Scott, su única familia, ya había fallecido. Amy Deb levantó su vestido, intentando acercarse a él. Pero una sola mirada de León la dejó congelada en su lugar. Sonreí levemente. James alzó una ceja. ¿De qué te ríes? Bajé la voz. Acabo de darme cuenta de algo. No todo el mundo puede hacerlo. No todos pueden soportar el carácter helado y temperamento de León.
no todos elegirían quedarse después de haber visto su lado más oscuro, especialmente durante los años en que estuvo paralizado. Leon alguna vez fue un niño prodigio, admirado, invencible, pero después del accidente, no pudo aceptar ser visto como alguien roto. Dejó de sonreír, toda su luz se apagó, y lo peor de todo, su única familia, la señora Scott, murió en ese accidente. Leon se rindió ante la vida. Intentó quitarse la vida más de una vez. Yo rompí un vaso, tomé un fragmento y lo pasé con fuerza por mi propia muñeca. ¿Quieres morir? Bien, yo me voy contigo. Leon jamás había visto esa furia en mí. Sus ojos oscuros se clavaron en los míos durante un largo rato, casi con los dientes apretados, antes de prometer finalmente, Mónica Byte, me voy a recuperar. Y desde ese día, cooperó con los médicos, activamente. 2 años después, volvió a ponerse de pie, y dejó la silla de ruedas atrás. Después de la gala, regresé con James a la residencia Bilson. Fue gracias a su abuela que tenía un lugar donde quedarme. Estaba preparando mi currículum y pensaba mudarme en cuanto encontrara trabajo. La verdad, no conocía muy bien a James. La mayoría de nuestras interacciones pasadas habían sido cuando yo aparecía para disculparme en nombre de Leon tras otra pelea más entre ellos. Pero la abuela Bilson siempre me recibía con calidez. Se abanicaba y decía, ay, no te preocupes, los chicos son así. Ven, cariño, siéntate. Me sentaba allí por las tardes enteras, observando incómoda mientras ella le aplicaba aceite de hierbas a los moretones de James con la luz del sol colándose por las ventanas. La culpa solo se hacía más profunda dentro de mí. Nunca imaginé que, cuando tocara fondo, sería la familia Bilson quien me tendería la mano. James y yo no éramos muy habladores, así que el viaje de regreso fue inusualmente silencioso. Me senté rígida, como una colegiala, con las manos sobre las rodillas, mirando al frente. No me atreví a mirar alrededor hasta que, por accidente, vi el reflejo de James en el retrovisor. Parecía cansado con los ojos cerrados, las pestañas largas proyectando sombras bajo las luces de neón que parpadeaban. De repente abrió los ojos, justo cuando lo estaba mirando. Un poco incómodo, pero soportable. Aparté la mirada de inmediato. James soltó una risa suave y preguntó, Mónica Byte, ¿sabes qué pensé la primera vez que te vi? Por supuesto que lo recordaba. Lo había dicho delante de Leon, alto y claro. Asentí. Dijiste que debía estar ciega, que no había otra explicación para seguir a Leon todo el tiempo. Leon se había enfurecido tanto que volvió a pelear con él. James negó con la cabeza y volvió a cerrar los ojos. Afuera, el tráfico fluía sin fin. Adentro, el silencio se alargó tanto que pensé que se había quedado dormido. Entonces lo escuché susurrar, casi para sí mismo. En realidad pensé, es tan obediente. Hacía mucho tiempo que no visitaba a la señora Scott. Llevé un ramo de flores blancas y fui al cementerio. No había pasado mucho desde que Leon tomó el control del grupo Scott y un camión descontrolado chocó contra su auto, dejando un muerto y un herido. Ella había sido una mujer tan bondadosa. Si no fuera por ella, jamás habría llegado tan lejos. Limpié las malas hierbas alrededor de su tumba y empecé a hablar en voz baja. Señora Scott, sus proyectos de caridad siguen funcionando. Han crecido aún más. La fundación recibe tantas cartas de agradecimiento cada año, que ya ni una habitación entera alcanza para guardarlas. Bajé la mirada, observando cómo una gota de rocío se deslizaba por un pétalo. Leon se ha recuperado. Está como antes. El grupo Scott volvió a florecer. Incluso está comprometido ahora. Los medios hicieron un escándalo, lo llamaron una propuesta única. En la vida. La novia usted también la conoce. Es Amy Deb. Leon la llevó a casa hace años. Su relación parece buena. Todo va por buen camino. Excepto yo. Yo me quedé en el mismo lugar todos estos años. Sin rumbo. Sin dirección hacia adelante. La mujer en la foto sobre la lápida sonreía con dulzura, como si escuchara en silencio todo lo que decía. Toqué la piedra fría bajo su retrato. He dejado la familia Scott, me culparía por eso. Por supuesto, no hubo respuesta. El cementerio estaba en silencio. La muerte no hace ruido. Cubrí mi rostro con las manos y las lágrimas se filtraron entre mis dedos. La verdad es que, después de que pasó el brillo inicial, nunca fui verdaderamente feliz allí. A veces me preguntaba, si tan solo no hubiese obtenido el primer lugar en ese examen, nunca habría venido a este lugar. Lloré en silencio por un rato antes de recoger mis cosas para marcharme. No fue hasta que me puse de pie que noté a alguien cerca. Había estado allí quién sabe por cuánto tiempo. Bajé la mirada. Solo había un camino para salir del cementerio y no tenía más opción que pasar junto a él. Seguramente Leon también había venido a visitar a la señora Scott. Que nos encontráramos fue pura coincidencia. Al pasar a su lado, abrió la boca, llorando frente a la tumba de mi madre. Tú. No terminó la frase. Me giré para mirarlo, con los ojos brillando por las lágrimas que aún no habían caído. Leon se tragó el resto de sus palabras. La verdad era que nuestra relación nunca había sido tan mala. Solo me trató con esa crueldad 2 veces. Una, cuando empecé a buscar trabajo en secreto porque ya estaba cansada de ser su asistente. Cuando se enteró, estalló. Y otra, no hace mucho después de recibir aquel correo.
Al día siguiente, me echó de la familia Scott. Una vez antes del accidente. Y una vez después. 2 años de diferencia. Pero esta vez, no me sentía tan rota como antes. Lo miré con calma, y por la chica que fui alguna vez, pregunté. Leon, fue porque nunca te mostré cómo me sentía, que realmente creíste que no podía salir herida. ¿De verdad pensaste que, sin importar lo que hicieras, siempre te seguiría como cuando tenía 15? Los labios de Leon se apretaron. Sus ojos estaban completamente oscuros. La mano a su costado se contrajo varias veces antes de cerrarse finalmente en un puño. Su voz se torció en una burla. Mónica, nunca pagarás lo que debes. Tú mataste a mi madre. No te hagas la inocente. Incluso en el camino de regreso, mi cabeza era un torbellino. Leon me había lanzado sus últimas palabras como una daga desde lo alto. ¿Ese accidente? No fue un accidente. Adivina quién traicionó a la familia Scott. Recibí un correo en mi bandeja de entrada. Mis manos temblaban al abrirlo. Dentro había documentos y pruebas recopiladas por su gente. Todo apuntaba a que el accidente no fue un accidente en absoluto. Leon y la señora Scott iban camino a firmar un contrato importante. Su itinerario había sido estrictamente confidencial, excepto para mí. Yo era la única que lo sabía. La asistente de Leon, criada dentro de la familia Scott, alguien en quien confiaban por completo. Incluso había una foto yo, supuestamente reuniéndome con alguien de una empresa rival. La marca de tiempo era incriminatoria justo antes del accidente, pero la foto era falsa, manipulada. Ni siquiera conocía a esa persona. Para Leon, sin embargo, yo era el único cabo suelto. Ni siquiera me enfrentó. Simplemente, me condenó. Solté una risa amarga y me acurruqué en el asiento. Con razón me dijo que me largara justo al día siguiente de terminar los bocetos para su propuesta. Con razón prefería volver con Amy Deb antes que tener algo que ver conmigo. Cerré el correo y ni siquiera intenté explicarme. Sabía que no me escucharía. Si tan solo Leon se hubiera tomado la molestia de mirar un poco más a fondo, habría descubierto que yo no era la única que conocía su itinerario. Amy Deb también lo sabía. Hacía mucho que no dormía tan profundamente. Incluso antes del accidente, ya había empezado a buscar trabajo a escondidas. Amy Deb era demasiado agresiva y yo simplemente estaba agotada. Ella era la única novia oficial que Leon había reconocido alguna vez, y la consentía hasta el exceso. Me detestaba. Los coqueteos de Leon me habían causado problemas antes, pero ninguna de ellas me atacó como lo hizo Amy Deb. Puedes imaginarlo. Una chica de apenas 20 y tantos, siendo humillada públicamente frente a toda la empresa. Amy Deb hizo exactamente eso. En ese momento, Leon y la señora Scott estaban fuera, finalizando un acuerdo confidencial. Ni siquiera Amy sabía dónde estaban. No podía comunicarse con Leon, pero yo sí sabía dónde estaba. Me lo preguntó y me negué a decírselo. Incluso le bloqueé la entrada a la oficina del presidente. Todos en la empresa sabían que Amy Deb era la adorada de Leon. Solo yo fui lo suficientemente tonta para interponerme en su camino. Llamó a varias personas para que vieran. Y luego me abofeteó. ¿Qué me dijo? Mónica, aunque estuvieras desnuda frente a Leon, no te miraría ni una vez. Apártate de mi camino. ¿De verdad crees que aferrarte a la familia Scott es tu boleto de oro para salir de ese condado miserable de donde saliste, siempre pegada a Leon como una garrapata? Es repugnante. No eres diferente a una amante. Yo no había hecho nada malo, pero bajo tantas miradas, sentí que me habían desnudado la expuesta, humillada. Entró a la oficina por la fuerza y vio el itinerario de Leon. Al día siguiente, Leon y la señora Scott tuvieron su accidente. Nunca sospeché de Amy Deb. Después de todo, tanto Leon como la señora Scott le habían tratado con amabilidad. Pero ahora lo entiendo, solo quienes nunca han sido verdaderamente amados son quienes memorizan cada gesto de bondad aferrándose a ellos, desesperados por devolver algo. Gente como yo. Cuando desperté, el mundo había cambiado. Conspiración accidente familia Scott era tendencia uno en Twitter. Al público le encantan los escándalos jugosos, especialmente después de que el compromiso extravagante de Leon acaparara los titulares durante semanas. Ahora, los expertos afirmaban que el accidente no fue accidente el que había sido planeado, orquestado por una empresa rival. Decían que la persona que filtró la ubicación de Leon fue su entonces asistente especial, una chica criada y financiada por la familia Scott. Incluso adjuntaron una foto yo, supuestamente reuniéndome con el grupo enemigo, la misma foto que había recibido en mi correo. La nota estaba escrita con tal seguridad que parecía una verdad sagrada. Amy Deb también dio una declaración pública. Ahora más comedida, sonreía dulcemente para las cámaras. Mónica, dijo suavemente, nunca me cayó bien, pero siempre seguía a Leon a todas partes. Incluso discutimos por ella una vez, solo que nunca imaginé que haría algo así. La entrevista fue larga, llena de acusaciones veladas, me llamaba la tercera en discordia, una desagradecida, la clásica villana pobretona, en un drama de familia rica. Leon estaba a su lado con expresión vacía. También vi los comentarios en línea, la criaron durante años y resultó ser una víbora. Pobre señora Scott, Amy Deb realmente ha sufrido.
Hasta para salir con Leon tenía que pedir permiso a su asistente. Que le pongan una demanda. ¿Dónde está ahora? ¿Qué empresa se atrevería a contratarla? Honestamente, el hecho de que Amy y Leon sigan juntos, después de todo esto, ellos son la verdadera historia de amor. De repente, alguien me quitó el teléfono de la mano. Levanté la vista. James me miraba fijamente con el rostro serio. Deja de leer. La abuela te llama para cenar. Abrí los labios. Intenté explicarme, no fui yo. James no vaciló ni un segundo. Lo sé, no fue una frase automática. Él de verdad me creía. Tal como lo predijo Internet, todos los reclutadores que habían sido amables, de pronto desaparecieron. Si no podía limpiar mi nombre, estaría muerta socialmente de por vida, incontratable, irredimible. Exactamente el desenlace que Leon deseaba. Lo suficientemente miserable como para saciar su rencor. Solo el grupo Wilson aún se atrevía a conservar mi currículum. Lo había enviado junto a docenas más durante mi búsqueda de empleo, pero rechacé la oferta. James hojeó mi currículum. Sin mirarme, preguntó, ¿por qué? Negué con la cabeza. Mi reputación está envenenada ahora. Si aparezco en Wilson, los medios lo destrozarán. Dañará tu empresa. James giró lentamente la cabeza, me estudió un momento y luego esbozó una sonrisa resignada. Mónica, eres tan ingenua. ING o a signo de interrogación. Lo miré, confundida, pero antes de que pudiera responder, llegó la policía. La familia Scott había presentado cargos formales. Como implicada en el caso, debían interrogarme. Antes de entrar a la sala de interrogatorios, vi a Leon y a Amy Depp. Sus expresiones eran interesantes. Amy parecía una jugadora que ya lo había perdido todo, y la verdad, lo entendía. Había limpiado todo también estos últimos 2 años, que cualquier evidencia restante ya había desaparecido. El último obstáculo entre ella y Leon era yo. Una vez que yo estuviera tras las rejas, estaría completamente a salvo. No solo se quedaría con la propuesta legendaria, también tendría la boda de cuento de hadas. Se convertiría en la nueva señora Scott, envidiada por todos. La expresión de Leon era más complicada. Su mandíbula estaba tensa. Noté que sus dedos temblaban mientras se movían de forma inconsciente. Me miró una vez, luego desvió la vista. Tenía los ojos enrojecidos. Aparté la mirada y entré a la sala de interrogatorios. Solo hicieron falta unas pocas horas para que la policía desenterrara toda mi vida. Además de aquella foto, había otras supuestas pruebas que me vinculaban al incidente. Todo encajaba demasiado bien, como una telaraña tejida específicamente para estrangularme. Me dejaron en custodia temporal por 10 días. Debido a que el accidente de la familia Scott había despertado tanto interés público, las teorías conspirativas se habían disparado por Internet. Las autoridades lo tomaron en serio y asignaron un equipo completo. Se debía hacer justicia. En esos 10 días, no pensé en nada. Fue el mejor descanso que había tenido en años. Dormí como un muerto. En el 10º día, todo salió a la luz. Fui exonerada de todos los cargos. La lista final de fugitivos no solo incluía al grupo enemigo detrás del accidente de la familia Scott, sino también un nombre adicional, Amy Depp. La red del cielo es amplia, pero nada escapa de ella. La policía limpió mi nombre. Apenas puse un pie fuera de la comisaría de seguridad pública de la ciudad. Apenas logré tomar una bocanada de aire fresco antes de quedar cegada por un mar de flashes. Los reporteros estaban esperando. Me rodearon como lobos, micrófonos en la cara, preguntas disparadas una tras otra. Señorita White, ¿cómo se siente ahora que se confirmó que fue Amy Depp quien traicionó a la familia Scott? Señorita White, todos estos años junto al presidente Scott era porque estaba enamorada de él. Señorita White, cuando el presidente Scott estaba paralizado, la que estuvo a su lado no fue Amy Depp, fue usted. Casi no podía respirar hasta que una mano me jaló hacia atrás. James empujó un ramo de flores blancas purificadoras entre mis brazos y me protegió mientras me guiaba hacia el auto. En cuanto subí, me giré a mirar hacia atrás, las luces mediáticas parpadeaban con caos. Y vi a Leon, de pie a lo lejos, agotado, derrotado, hueco. Fue entonces cuando di mi respuesta final a la prensa. No. La persona que estuvo al lado de Leon no fui yo. Yo lo dejé. Hace mucho, mucho tiempo. Tantas cosas habían pasado en solo 10 días. No hacía mucho, Internet estaba lleno de insultos, deseando que alguien como yo recibiera pena de muerte. Pero luego comenzaron las revelaciones, una tras otra. La primera ola surgió cuando alguien publicó fotos de Amy Depp estudiando en Milán, exponiendo la mentira que había construido. Todos se dieron cuenta de que, justo después del accidente de Leon, ella había volado a Milán sin dudar. Vivió en paz, mientras él cargaba un peso insoportable. No tenían nada que ver el uno con el otro. La gente se había creído su historia de amor porque creían en la idea de la compañía en los momentos más bajos. Ahora, al descubrir que todo había sido una farsa, una estrategia publicitaria, solo sintieron asco. La segunda ola vino cuando alguien subió el video de Amy Depp abofeteándome. El metraje era clarísimo, se me veía humillada, con la mejilla hinchada, aún bloqueando la puerta de la oficina de Leon, solo para ser empujada al suelo.
Amy siempre se había presentado como una profesional brillante, elegante, pero en el video su rostro era retorcido, agresivo, incluso cruel. Su imagen pulida de los realities y entrevistas se desplomó en un instante. Se rumoreaba que no se atrevía a contestar el teléfono durante días. La indignación pública era abrumadora. Más y más secretos salieron a la luz, reales o no, hasta que el comunicado policial aclaró todo. Yo era inocente, y Amy Deb había sido oficialmente declarada prófuga. Ese boletín pesaba más que cualquier otra cosa. Incluso los reclutadores que antes me habían rechazado me contactaron de nuevo. Rechacé a todos. Incluso el grupo Wilson no tenía planes de ir. Entonces recibí una llamada de mi ciudad natal. La directora de mi antigua escuela secundaria, una mujer tan admirable como la señora Scott, me pidió que considerara volver a enseñar para apoyar la educación local. Dije que sí. Hice un último viaje a la finca de los Scott. Esta vez, nadie pudo detenerme. Había dejado algunas cosas cuando me echaron. Pensé que la habitación estaría cubierta de polvo, pero cuando abrí la puerta, estaba impecable. La luz del sol bañaba un florero con flores frescas dobladas sobre el escritorio. Empaqué rápido. Cuando abrí el cajón, dudé un momento. Pero luego, de un compartimento oculto, saqué una vieja fotografía. Había sido tomada con una cámara digital de las primeras. Un chico, lleno de vida, con el viento despeinando su cabello. Caminaba delante con sus amigos, sonriendo despreocupado, y, por alguna razón, volteaba hacia atrás, como si quisiera asegurarse de que alguien lo seguía. Tomé esa foto cuando tenía 17 años. En ese entonces, pensaba, nadie puede capturar el viento del verano, pero sí podía tomarle una foto. Aún así, no me llevé la foto. La dejé sobre el escritorio. Si Leon decidía guardarla o tirarla, sería decisión suya. El árbol de glicinas en el patio estaba floreciendo de nuevo, sus flores cayendo suavemente. Me quedé allí un momento, admirándolo. Entonces escuché una voz a mis espaldas baja, cautelosa. «Mónica», como si temiera despertar de un sueño. Me di la vuelta y le sonreí con dulzura. Las ojeras oscurecían los ojos de Leon y una sombra de barba cubría su mandíbula. La arrogancia que antes llevaba con tanta facilidad había desaparecido. El joven amo de la familia Scott jamás lo había visto así, cauteloso, humilde, casi frágil. Sus pestañas temblaban. Su voz era ronca. Empecé a investigar el accidente en cuanto estuve lo bastante fuerte. Cuando descubrí que podía estar relacionado contigo, no pude seguir. Cada prueba era como una cuchilla. Nunca imaginé que nos traicionarías. Pero una vez que esa idea se instaló, no pude detenerla. Río con amargura. ¿Lo entiendes, verdad? Gente como nosotros, estamos acostumbrados a que nos apuñalen por la espalda. Pero contigo no lo soporté. ¿Sabes lo que pensé al revisar los archivos? Que ojalá hubiera muerto en ese accidente. Perdí el control. Tomé decisiones horribles. Toda esa propuesta la hice para que tú la vieras. Habló durante mucho rato, desahogando su culpa y su arrepentimiento. Pero yo simplemente lo miré con los ojos claros y lo interrumpí en voz baja. No. Leon se congeló. Sonreí levemente, presionando los labios. Ya sabías que estabas equivocado cuando hiciste todo eso. Pero no te importó. Traicionara o no, fuera verdad o malentendido, pensaste que te perdonaría de todos modos. Con razón o sin ella, pensaste que siempre te perdonaría. Y la verdad es que yo siempre lo supe. Si Leon nunca hubiera quedado paralizado, si todos no le hubieran dado la espalda, jamás habría vuelto su mirada hacia mí. Sus ojos siempre se sintieron atraídos por chicas como Amy Deb. Incluso el anillo que me dio no me quedaba. Guardó silencio durante mucho tiempo. Pensé que solo eran las sombras de los pétalos al caer, pero no, eran lágrimas de Leon. Extendió la mano y me sujetó la muñeca con fuerza. Por favor, dijo, soy un imbécil. ¿Solo esta vez puedes perdonarme? Las glicinas brillaban a la luz. Y pensé en cuando tenía 17 años. Leon, recostado en la barandilla, preguntando con una sonrisa perezosa, «Mónica, ¿te gustó?» Ahora, retiré suavemente su mano. «No te voy a perdonar», dije. Su mirada cayó sobre la cicatriz en mi muñeca débil, pero visible. Sus pupilas se encogieron. Sus labios temblaron, pero no pudo decir nada. Lo calmé con dulzura, como si hablara con un niño. «Leon, tu vida fue salvada porque la señora Scott te protegió en ese accidente. Tienes que vivir bien por ella. El grupo Scott fue el esfuerzo de toda su vida. Tienes que protegerlo. Me voy». Su rostro se tornó pálido, completamente sin sangre. Y en ese momento, fue como si algo profundo dentro de él se derrumbara. Alguien que pensó que siempre estaría allí, realmente se había ido. El viento del verano ya no volvería. En las semanas siguientes, los titulares de West City se pusieron patas arriba. La llamada propuesta legendaria se convirtió en un escándalo, una villana, un cobarde. Los pecados de Amy Deb salieron a la luz. Y Leon fue su cómplice. Las acciones del grupo Scott se desplomaron. Leon estrelló su auto de nuevo, esta vez a propósito. Se rompió la pierna y volvió a la silla de ruedas. En el autobús de regreso a mi pueblo, recibí un mensaje de texto de Leon. Decía, voy a devolverte todo lo que te debo. Lo bloqueé sin dudar.
Afuera, el paisaje pasaba lentamente, justo como la primera vez que llegué. En el vidrio, reflejada tenuemente a mi lado, estaba la silueta de James. Parecía que amaba dormir. En ese momento, estaba reclinado, con los ojos cerrados. Era anciano. No tenía por qué hacer nada de esto, pero donó suministros a mi antigua escuela. Y se empeñó en escoltarlos él mismo. Aunque eso significara subirse conmigo a un autobús lleno de gente. No pude detenerlo, así que lo dejé venir. El autobús se balanceaba suavemente. La cabeza de James cayó sobre mi hombro, pero no se despertó. Sonreí, mirando al frente, observando el paisaje cambiar, pero sabiendo, sin duda alguna, que me dirigía hacia todos los veranos que aún están por venir. No todo amor merece ser recordado. He dejado atrás el pasado, el dolor y a las personas que nunca me vieron. De ahora en adelante, caminaré mi propio camino libre, ligera, sin cargas. El viento del verano ahora es mío. Y también lo es cada mañana que me espera.